En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis queridos hermanos a su programa Abba Padre Internacional. Hoy otro nuevo inicio de semana en el cual el Señor nos habla al corazón. Nos habla al corazón a través de su palabra, nos habla al corazón a través de estos segmentos que hemos preparado en este día para cada uno de ustedes. Así que te invito a que en este día que solemos iniciar y poner todas nuestras intenciones para esta semana, todo lo que queremos que el Señor nos ayude, nos conceda, traerlo ahora a tu mente. Vamos a presentárselo al Señor de una manera especial. Ayer que estuvimos viviendo con tanto gozo y entusiasmo Pentecostés, fue hermoso ver cómo tantas iglesias, tantas zonas pastorales pues celebraban tanto vigilia como la fiesta. Es como si la iglesia se volviera a revivir. Saben que tuvimos un tiempo largo de pandemia, muchas de esas celebraciones fueron virtuales, tanto en el 2020 como 2021, y ahora estaba la gente con esa sed, con esa ansia de volverse a encontrar con el Señor, y fue un gran ejemplo ver eso en cada una de las parroquias, ese entusiasmo. Hoy en algunos lugares se celebra, hoy 6 de junio, se celebra la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Ella es la Iglesia hecha Madre, así como nos relata el texto. Ahí cuando viene el Espíritu Santo estaba María también en la Iglesia naciente. Por eso en este día te invito a que invoquemos esta presencia santa del Espíritu de Dios. Invócala ahí donde quiera que te encuentres. Vamos a pedirle a Él que venga a nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y llénanos, llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Espíritu Santo, fluye, fluye como en Pentecostés en nosotros. Ilumínanos, guíanos, Espíritu Santo. Ven a morar, mora en nosotros y vive. Y de tal manera que podamos ser un reflejo de la gloria de Dios. Que la gente que nos vea a Dios a través de nosotros. Fluye Espíritu Santo, llénanos más y más de ti. Ilumina nuestro intelecto, nuestro corazón. Ilumina todo lo que somos para poder siempre hacer con mayor perfección la voluntad de Dios. Fluye Espíritu Santo, llénanos más y más de ti. Llénanos más y más de tu presencia, más y más de tu santidad y de tu gracia, de tu unción. Espíritu Santo, te anhelamos, te necesitamos. Ven, ven, ven una vez más y llénanos. Y llena cada uno de las personas que están viendo este programa. Llénales profundamente. Llena el lugar donde se encuentra, Señor. Y levántalos si se encuentran decaídos, postrados. Levántalos, Señor, y vuélvelos a ti. Señor, quema los corazones que ardan en el fuego de tu amor, de tu presencia. Bendito sea mi Señor. A ti la gloria, la alabanza y la exaltación. A ti sea el poderío, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió como algo propio, la recibió. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel día era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados y le quebraron las piernas al primero, luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. En esta reflexión del día de hoy, como saben, se celebra María, Madre de la Iglesia, y por tanto se elige esta lectura bíblica donde se habla de María que estaba al pie de la cruz. Por eso esa palabra en latín que ustedes han escuchado muchas veces, Stabat Mater Dolorosa, estaba al pie de la cruz, la Madre Dolorosa. Y ahí se cumplía esa profecía de Simeón que le dijo al presentar a Jesús en el templo: una espada traspasará tu corazón. Esa espada de dolor al ver a su hijo muy amado crucificado ahí. Aquel que tanto nos ha amado, aquel que tanto ha hecho por nosotros, ahí estaba crucificado por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y ahí estaba María junto a él. Estaba ella asociándose a esa obra redentora de su hijo. Y lo bonito es que Jesús, por ejemplo, si vemos en el texto, nos hablan de María como su madre, luego hablan de la hermana de su madre, que también se llamaba María, y la de Cleofás, que era María la de Cleofás, y también María la Magdalena. Había muchas Marías. Y quiero hablar un poquito aquí, me voy a meter un poco en tema apologético, ya que el texto esto no lo presenta así. Y estaba junto a ella el discípulo a quien amaba su madre, a quien amaba a Jesús, al lado de su madre. ¿Qué pasa? Muchos hermanos separados, muchos de la Reforma Protestante, sobre todo de esta parte que vive siempre criticando a la Madre de Dios o hablando mal de María, pues ellos suelen decir o interpretar este texto de que Jesús simplemente era para que la consolara, que le da a Juan: mira, Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Es para que Juan la consolara, pero no era para dársela como madre a Juan, porque María tenía hijos que la podían consolar. María tenía a José que la podía consolar. Pero si vemos claramente en el texto, si José, que es lo que la tradición entiende, José ya había muerto. José murió estando Jesús vivo, y María, y por eso le llaman el patrono de la buena muerte, porque murió en brazos de Jesús y María. Si José hubiera estado vivo, José se mencionaría, porque era su padre adoptivo. Y en ese momento de la cruz no estaba José. José no estaba ahí. Cuando Jesús estaba en la vida pública predicando, no estaba José. Mencionaban a Jesús como hijo de José, pero José no se aparecía en la vida pública de Jesús. José no estaba al momento de que Jesús muriera en la cruz.
José no se menciona después que Jesús resucita, ni se menciona en los Hechos de los Apóstoles, porque José había muerto. O sea, María estaba viuda, ¿de acuerdo? Por un lado, si ella estaba viuda, entonces ¿con quién debería quedarse María? Pues con sus hijos. Si María hubiese tenido más hijos, pues ellos se quedan con María y la consuelan. Pero la tradición nos dice que María se fue con Juan y se fue a vivir donde Juan estaba, que era en Éfeso. Estaba allá la Virgen María, lo dice la tradición. Y yo creo que una gente que estaba en el primer siglo y en el segundo siglo sabe más que uno que está ahora en el siglo XXI, que se atreve a decir no, que eso era una invención. Bueno, esa gente en el siglo II, siglo I, decían que María estaba con Juan. O sea, porque ellos saben que era así. María estuvo con Juan. Juan se tomó muy en serio lo que Jesús hizo, porque Jesús sabía que María nada más tenía dos personas aquí en la tierra. Era José, y José murió y le quedaba a él. Y él no podía dejar a su madre sola. Entonces por eso él agarra, viendo a su discípulo muy amado, y le dice, ahí tienes a tu madre. Y a la mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le entrega su madre para que la cuide a su discípulo amado. ¿De acuerdo? Y uno dirá, ¿para qué se la va a entregar a él si total, él va a resucitar? Si él va a resucitar no hace falta tampoco entregarle la madre a nadie. No, pero es que ahí él está haciendo algo. Jesús no hace las cosas porque sí. Jesús, todo tiene un sentido salvífico en él. Y en este momento él está entregándonos a nosotros, a su madre. Él está entregando a su madre a cada cristiano. Cada creyente está entregando a su madre María. Y por eso la palabra no se equivoca, habla muy claro y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Si hubiera sido consuelo, no le había dicho eso la palabra de Dios, simplemente pues la consoló, no, la tomó como algo propio, se la llevó a su casa. Y lo otro que también nos dice la palabra de Dios, otra cosa que también es importante acá, que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido hasta el darnos su madre, para que se cumpliera la escritura, también dijo, tengo sed. Y ahí fue que le entrega su espíritu. Y entonces quieren romperle las piernas. ¿Para qué? Porque saben que él se apoyaba en las muñecas, que donde estaban los clavos puestos, y ellos se apoyaban ahí porque si no se ahogaban. Entonces se apoyaban aquí y se apoyaban en los pies, en los pies clavados. Entonces al tú cortarle, romperle las rodillas, quedan todo el peso solamente acá, entonces se ahogaban más rápido. Pero cuando ya Jesús había muerto, entonces ahí sucede lo de traspasarle el costado con una lanza y que sale sangre y agua. Muchos padres de la iglesia ven este punto de abrir el costado como ese momento en el cual nace la iglesia del costado de Cristo, y hacen esa comparación de la iglesia como Adán y Eva, como Eva sale del costado de Adán, que es la iglesia, así mismo sale del costado de Cristo la iglesia. Es muy bonita esa reflexión que hacen los santos padres para hablar de cómo la iglesia nace en la cruz al Jesús morir. Y luego la iglesia es ungida, es capacitada y es sellada en Pentecostés. Otros tantos padres y otras también posturas dentro de la iglesia dicen que el momento de la fundación de la iglesia es cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero nosotros que tratamos siempre de interpretar la palabra de Dios como una hermenéutica, como un conjunto, como un todo, entendemos que son tres momentos de una única fundación. Ese momento del primado en Pedro, ese momento de Jesús en la cruz y ese momento del Espíritu Santo. Son tres momentos en el cual la iglesia es fundada.
en esos 3 momentos. Así lo vemos. No como 3 momentos aislados o separados. Es la interpretación más plausible. Pues siéntete orgullosa, siéntete contenta, siéntete contento de pertenecer a una iglesia que está cimentada, no en cualquier roca, en la roca de los apóstoles. Una iglesia que nace del corazón de Cristo y una iglesia que ha sido ungida por el poder del Espíritu Santo. El que tenga oídos, y una iglesia que tiene madre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Norberto, arzobispo del año 1134. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania cerca del río Rin en el año 1080. De familia muy rica, planeaba dedicarse a una vida de comodidades y gozos sin muchas aspiraciones espirituales. Pero yendo de viaje por un camino, un rayo asustó a su caballo, el cual lo derribó por el suelo, dejándolo sin conocimiento por más de 1 hora. Lo primero que dijo al volver en sí fueron las palabras de San Pablo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y por respuesta oyó las palabras del Salmo 37: «Apártate del mal y haz el bien». La conversión fue tan repentina y tan completa como la del apóstol Pablo. Cuando iba de camino a Damasco, se retiró a una casa de oración a meditar y a hacer penitencia y se puso bajo la dirección de un santo director espiritual. Después de hacer los debidos estudios, fue ordenado sacerdote en el año 1115. Se propuso cumplir el Evangelio a la letra y enseñar esto mismo en sus sermones, pero a la gente les parecía muy exageradas sus palabras y demasiado austero en su modo de vivir, y lo acusaron ante los superiores pidiendo que le quitaran el permiso de predicar. Entonces Norberto se dio cuenta de que lo primero que había que dedicarse era a la penitencia y después así darse a la predicación, y vendió todos sus bienes, era muy rico, repartió entre los pobres el dinero recolectado y se dedicó a vivir como un verdadero pobre. Andaba descalzo sobre la nieve como sacrificio por los pecados. Después se fue en peregrinación a la ciudad donde estaba el sumo pontífice y le hizo una confesión de los pecados de su vida pasada y le contó los propósitos que tenía de dedicarse a predicar a la gente la conversión y la penitencia. El Papa Gelasio II le concedió la licencia para predicar por todo el mundo. Unos monjes habían abandonado un sitio llamado Premontre porque les parecía demasiado estériles esas tierras, y entonces el obispo se las ofreció a Norberto para que organizara allá una comunidad que él deseaba fundar. Y con varios compañeros se instaló en ese cuasi desierto y con sus religiosos se llamaron los premonstrantenses. Como en esa comunidad se esforzaban por cumplir lo mejor posible el Santo Evangelio, esto le trajo muchas vocaciones y pronto ya tuvo Norberto 9 conventos de premonstrantenses en diversas partes del país. El Papa Honorio II aprobó la nueva comunidad, la cual se extendió por varios países. En la ciudad de Magdeburgo se había muerto el arzobispo y el rey Lotario asistió al funeral. Predicó San Norberto y lo hizo tan maravillosamente bien que al final del sermón el pueblo empezó a gritar: «¡Norberto arzobispo! ¡Norberto arzobispo!». Al rey Lotario le agradó esta proposición y escribió al sumo pontífice recomendándole al santo como nuevo arzobispo de Magdeburgo. Y pronto llegó el nombramiento con gran susto para Norberto,
pero de inmenso agrado para los fieles de la ciudad. Y sucedió que el día en que el nuevo arzobispo llegó a posicionarse en su cargo, se presentó a la puerta del palacio arzobispal descalzo y vestido de penitente, y el portero del palacio, creyendo que era un mendigo como tantos otros, lo rechazó y le dijo: «No venga a molestar, hoy ya se repartieron los almuerzos, venga otro día». Varios protestaron por este recibimiento, pero el santo respondió: «Este sí me ha tratado como merezco», y le besó los pies en agradecimiento. Norberto se dedicó con todas sus energías a poner orden en su arquidiócesis, porque muchos laicos se estaban apoderando de los bienes de la iglesia y algunos sacerdotes no tenían el debido comportamiento. Se enfrentó amablemente pero con fortaleza a los que se querían robar los bienes eclesiásticos y a los sacerdotes les llamó seriamente la atención. Como siempre, sus reformas tuvieron una fuerte oposición. Sus opositores le inventaron toda clase de calumnias y trataron de levantar al pueblo en su contra. 2 o 3 veces el santo obispo estuvo a punto de ser asesinado. La rebelión llegó a tal extremo que San Norberto tuvo que salirse de Magdeburgo, pero entonces empezaron a suceder tan terribles males en la ciudad que los ciudadanos fueron a pedirle que regresara y le prometieron ser más obedientes a sus mandatos e instrucciones. Y sucedió entonces que en Roma los enemigos del verdadero pontífice, que era Inocencio II, eligieron un antipapa llamado Anacleto, y el verdadero papa lo expulsaron de la ciudad eterna. Entonces San Norberto convenció al emperador Lotario para que con un gran ejército se fuera a Italia y defendiera al pontífice, el cual, si no recibía ayudas militares del exterior, no podía entrar a Roma. Así que el emperador Lotario, por influencia de nuestro santo, se dirigió con todo su ejército hacia Italia y en mayo del 1133 entró a Roma, acompañado de San Norberto, San Bernardo, y posicionó de nuevo al sumo pontífice. Terminada ya esta última gran acción, el santo se sintió sin fuerzas. En 20 años de episcopado había hecho un trabajo como de 70 años. Moribundo llegó a Magdeburgo y el 6 de junio de 1134 expiró santamente. Tenía apenas 53 años de edad, pero estaba tan desgastado como si fuera de 83. Había cumplido el lema de San Pablo: «Con gusto me desgastaré y desgastaré totalmente mi cuerpo para salvar almas». Por eso, su vida es recordada el 6 de junio de cada año, y en ella podemos ver que siempre debemos predicar la palabra del Señor, que siempre hay oportunidad para defender nuestra religión, y sobre todo, que si no somos humildes de corazón, no vamos a producir frutos en los demás. Si quieres que otros se acerquen a Dios, tienes que hacerlo con una verdadera conversión de corazón. Si no te conviertes, si no permites que Dios te haga humilde de corazón, no vas a recibir el verdadero perdón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla y para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de estar aquí desde tu programa Abad Padre. Pedimos al Señor que bendiga a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. En este día el Señor nos bendice con un tema muy interesante, el cual será de edificación y restauración en nuestra vida de fe. Vamos a compartir en este día el tema de Babel a Pentecostés. Y en este tema el Señor nos invita 2 frases específicamente del Antiguo Testamento y un episodio del Nuevo Testamento. La torre de Babel dispersó, Pentecostés unificó. Bendito es el Señor. Te invito a tomar apunte de esta palabra. En Babel hubo un dispersamiento y en Pentecostés se manifiesta y se nos revela una unificación. Aquí podemos ver en el relato de la torre de Babel, citando el libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. En este episodio, el Señor nos da a conocer que los hermanos de aquella época, los constructores de Babel, iniciaron esta construcción basándose en que ellos descubrieron que podían hacer ladrillos,
ellos descubren lo que pueden hacer. Esto es cuando el ser humano empieza a descubrir sus capacidades. Es como cuando en los tiempos de Adán y Eva, cuando la serpiente le hace entender a Eva de aquello que ellos pueden ser capaces si comen del árbol prohibido. Esto es lo mismo que acontece en la Torre de Babel. Estos hombres descubren que a través de hacer ladrillos y de cómo aprenden a hacer esta mezcla, ellos pueden edificar una torre, y que ellos a través de esta edificación pueden llegar hasta el cielo. Aquí vemos un acontecimiento donde ellos toman una decisión. En Génesis 11, en el verso 4, vamos a construir una torre, vamos a construir una ciudad. Vemos que se manifiesta unas características de un trabajo en equipo. Se revela que estos hombres juntos descubren el poder que la unidad les favorece a ellos para ellos construir aquella ciudad. Sin embargo, el objetivo de aquella ciudad, de estos hombres en Babel, era hacerse famosos. Hagamos una ciudad para hacernos famosos. Construyamos una torre que nos haga ver ante los demás nuestras capacidades. Aquí vemos que dentro de esta construcción es muy notorio las características de la arrogancia, la soberbia. La construcción de la Torre de Babel eran hombres unidos, pero unidos ¿bajo qué enfoque? Estaban unidos porque querían edificar una ciudad para llegar hasta donde Dios. Querían que a través de aquella edificación ellos ver lo que había por encima de la creación del hombre y hacerle ver a sus enemigos que ellos estaban muy por encima. Pero en aquella construcción, en aquella decisión que los constructores de Babel determinan para hacerse famosos, ellos olvidan a Dios. Dios está fuera del plan del hombre en ese momento. Y vemos que el proyecto de Babel fue posible en la llanura de Sinar, cuando ellos descubren que a través de aquellos asfaltos grandes pueden hacer edificaciones. Y es cierto que Dios le permite al hombre tener capacidades. Es cierto que Dios nos regala el don de la sabiduría, nos da el don de la fe, nos da múltiples capacidades para nosotros expresarnos y para nosotros realizar múltiples cosas. Pero tales cosas, como dice San Pablo, que todo lo que hagamos sea para Dios. Y este acontecimiento no se manifiesta en los constructores de Babel. Su único objetivo de hacer aquella torre era hacerse famosos, era demostrarle a sus enemigos que ellos podían vencer. Sin embargo, cuando nosotros tomemos decisiones para hacer construcciones dentro de un pueblo de fe, porque no podemos olvidar que los babilónicos, aquellos constructores en ese tiempo en Babel, eran hombres que querían hacerle entender a los demás que esa torre era para Dios. Sin embargo, cuando estamos edificando o estamos creando un grupo de oración o estamos creando una acción dentro de la iglesia o dentro del servicio el cual prestamos ante Dios, nosotros no podemos olvidar que lo primero en la edificación, que lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer algo es presentarlo ante la presencia de Dios. Es dar gracias a Dios por lo que vamos a hacer. Porque todo lo que hacemos, hermano, tiene que ser para honrar a Dios. Bendito es el Señor. Y es por ello que en la construcción de Babel podemos ver una acción de ambición. Hay una unidad. Se ponen de acuerdo, pero para ver su fuerza y ponerla por encima de la voluntad de Dios. Y aquí vemos cómo se repite la acción. Hagamos una torre. Sin embargo, esa unidad pues los lleva a dispersarse. Más adelante nos sigue narrando el versículo, en el verso 4, vamos a construir esta ciudad y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Los constructores entendían en su propio entendimiento que al ello elaborar esta torre iban a llegar lejos, iban a ser grandes, iban a ser reconocidos, pero ellos olvidaron que al iniciar esta construcción, ellos se pusieron de espalda a Dios. Ellos empezaron, hermanos, a olvidar de que hay un Dios todopoderoso y que nuestros propósitos, si no están cimentados a la voluntad de Dios,
van a ser destruidos. Y este fue el fracaso de los constructores de Babel. Construyeron bajo base y cimiento de egoísmo, de odio, de avaricia. Y es por ello que nosotros queremos presentar en este momento de Babel a Pentecostés. Y te estoy hablando a ti, ministerio, a ti, hermano, a ti, servidor, a ti, servidora. Desde la condición de servicio que en este momento tú estás prestando ante Dios. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia. ¿Cuál es la capacidad que Dios te permite para tú construir y ser parte de una purificación que Dios quiere revelar a la humanidad? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Acaso en estos tiempos de crisis, de pandemia ante el COVID-19, nosotros, al igual que los constructores de Babel, queremos construir edificaciones para hacernos famosos y aprovecharnos de la situación? ¿O acaso queremos hacer una torre dentro de la cual olvidemos a Dios y Dios nos dé como centro de nuestras vidas? Pues quiero recordarte, hermano, que Dios nos quiere llevar a un episodio de amor. Dios quiere quitar la dureza de nuestros corazones. Y es por ello que en el verso 5 y siguiente del libro del Génesis capítulo 11, cuando Dios fija su mirada hacia aquella acción del hombre, Dios observa la construcción que los constructores de Babel están realizando. Y sin embargo, el Padre, refiriéndose, bajemos. El Padre, con una acción, detiene aquella construcción. Y el Padre reconoce, ellos están entendiendo y han podido avanzar hasta donde han construido esta torre, porque se expresan en una sola lengua. Porque estaban unidos con un propósito, el cual era ellos ser grande ante los demás. Sin embargo, podemos ver que el poder de Dios se manifiesta cuando detiene la obra de la construcción de Babel. Detiene el poder de Dios cuando dice bajemos. Es una acción cuando Dios dice hágase. Cuando Dios detiene una acción que no es su voluntad. En ese momento el poder de Dios viene a anteponerse ante la voluntad del hombre. Bendito es el Señor. Y aquí podemos ver cómo Dios confunde su idioma. Y al instante dejaron de entenderse, dejaron de comunicarse. Y aquí inicia lo que es la destrucción de los constructores de Babel. No pudieron continuar unidos edificando aquella torre, porque Yahvé desciende sobre su construcción y la detiene. Porque aquella construcción no era parte del plan de Dios para los constructores en ese momento. Porque los constructores de Babel no incluyeron, no dieron partícipe a la acción de Dios, al poder de Dios en aquella creación. Bendito es el Señor. Y aquí vemos cómo cuando Dios declara la palabra, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, los constructores empiezan a dispersarse por toda la tierra y se detiene la construcción del hombre. Y esto es lo que va a acontecer en estos tiempos de crisis en el nombre de Jesús. La voluntad del hombre, el imperio, el accionar del hombre de hoy, que por su poderío, por su grandeza se ha olvidado de Dios. Pero esta misma palabra Dios la está dando hoy en el nombre de Jesús. Dios baja a la tierra y detiene la voluntad del hombre. Los constructores de Babel de este siglo XXI serán dispersados. No se entenderán. Porque Dios viene a regalarnos un lenguaje de fe, un lenguaje de amor. Bendito es el Señor. Y este es el episodio cuando salimos de Babel y llegamos a Pentecostés. Haciendo énfasis, hermanos, que los discípulos de Jesús, antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, entre ellos acontece una discusión, entre ellos había conflictos, porque entre ellos querían discutir quién es el mejor, quién es el mayor ante nuestro Señor. Querían ocupar los primeros puestos. Y todas estas características y expresiones del hombre acontecen en nuestras vidas cuando queremos ser el primero, cuando queremos ser famosos. Es cuando Cristo Jesús no está en nuestro corazón. Y antes de que descienda la promesa del Espíritu Santo, cuando llega Pentecostés,
Es cuando la vida de los discípulos es transformada. Es allí, en aquel acontecimiento, citando el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 y siguiente. En este hecho histórico que se confirma en la iglesia, porque hay testigos de aquel acontecimiento y la iglesia da fe y testimonio. El Espíritu Santo de Dios, cuando baja el día de Pentecostés, allí se cumple la promesa de Dios. Cuando Dios promete en Ezequiel 36, 23, esta es la generación que recibirá un corazón nuevo y tendrán un espíritu nuevo. Ya los corazones de piedra no existían el día de Pentecostés. Y es por ello que en Pentecostés los discípulos estaban unidos. Pero a diferencia de la unidad de los constructores de Babel, en Pentecostés estaban unidos por una palabra de Dios. Había un propósito, había una causa, hermanos, que ocasionaba en el corazón de los discípulos y aquellas mujeres de Jerusalén, incluyendo la Santísima Virgen María, que les acompañaban en el aposento alto. Permanecían en oración. Es cierto que antes de que recibieran el Espíritu Santo, bajo aquella unidad, muchos estaban llenos de temor. Ellos querían hablar en nombre del Señor, pero no sabían cómo hacerlo. Tenían miedo, estaban confundidos, porque su Señor había muerto. Pero aún después de aquella muerte, Jesucristo resucita y les promete: vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, y alabado es el Señor. Y esta es la promesa de restauración, de liberación del Padre para con su pueblo. Y allí, bajo aquel propósito de unidad, en el nombre de Jesús, los discípulos reciben la promesa. Y nos relata el libro de los Hechos. Y de repente vino un viento como ráfaga de fuego. Y empezó a posarse sobre cada uno de ellos. Y aquel fuego se manifestó en lenguas. Y estas lenguas fueron posándose sobre cada uno de los discípulos y todos los que estaban allí reunidos. Sigue narrando el libro de los Hechos que habían judíos piadosos que habían llegado de todas partes de las naciones a celebrar la gran fiesta de Jerusalén, Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama y desciende sobre los discípulos, a diferencia del acontecimiento de Babel, todos aquellos judíos piadosos que acudían a la gran fiesta de Jerusalén estaban sorprendidos y se decían unos a otros: ¿acaso no son estos judíos y galileos? ¿Cómo es posible que podemos escucharle en nuestra propia lengua? Aquí está la diferencia, hermano. Aquí está la diferencia. En Babel hubo un dispersamiento y en Pentecostés se manifiesta la unificación, un solo lenguaje donde todos podemos entendernos. Bendito es el Señor. El lenguaje del amor, el lenguaje de la fe. Los discípulos hablaban según el Espíritu de Dios les permitía expresarse. Los discípulos estaban bajo la llenura del Espíritu de Dios. Los discípulos tuvieron un encuentro íntimo, personal con su Señor. En ese momento donde el Santo Espíritu desciende sobre ellos, ya no son ellos, como dice San Pablo, sino Cristo que se revela y se manifiesta a ellos, alabado sea el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo. Vemos que los discípulos permanecieron en el mismo lugar, y en aquel momento, cuando bajaron las lenguas de fuego, ellos dejaron de ser ellos mismos. Ya no empezaron a ocuparse por su propia voluntad, sino que viendo la diferencia de lo que ocurrió en Babel, ya no había más confusión. Todo lo contrario, Pentecostés vino a reunificar la iglesia, y todos los creyentes que estaban reunidos para participar de aquella gran fiesta empezaron a preguntarse unos a otros: ¿acaso será esto posible? Hermanos, sí, es posible cuando estamos unidos y nos ponemos de acuerdo para permitirle a Dios que se haga su voluntad en nosotros. Bendito es el Señor.
Esto fue lo que aconteció el día de Pentecostés. Pentecostés se nos revela y se nos manifiesta una manifestación de amor, un cumplimiento de la promesa de Jesús dada a sus discípulos. En la Torre de Babel, sus constructores, por querer hacerse famosos, se ponen de acuerdo, unidos porque la unión hace la fuerza, descubren lo que son capaces de hacer. Pero ¿de qué le vale al hombre al unirse bajo una unanimidad de egoísmo, de querer continuar ambicionando el poder, de querer ser mejores que los demás y disputarse los unos a los otros quién es el mejor? Al final Dios fijará su mirada y va a detener el plan del hombre, porque en estos tiempos, hermano, la palabra de Dios se está cumpliendo y se tiene que seguir cumpliendo. Bendito es el Señor. No se hará tu voluntad en las diferentes naciones, en los diferentes países, por aquellos servidores que están en Pentecostés, que han sido llenos del Espíritu Santo. Te invito a continuar en oración. La lengua, el don del Espíritu que se nos ha sido concedido por obra y gracia del Señor. El Señor nos permite hablar y muchos que no entendían nos entenderán, porque no es un lenguaje humano, es un lenguaje de fe, es un lenguaje espiritual. Y Dios te está hablando a ti, hermano y hermana. ¿En qué lugar tú te encuentras en este momento? ¿Cuál es tu construcción? ¿Acaso aún tú estás en Babel? ¿Acaso aún tú eres parte de los constructores del egoísmo, de la vanagloria, de aquellos que quieren servir a Dios y dar culto para beneficiarse a sí mismo? El Señor nos está invitando a venir a Pentecostés. Estamos de fiesta, hemos celebrado esta gran fiesta de Pentecostés. Aún hay tiempo, hermano, citando y recordando Hechos, capítulo 2, verso 14. Después de esta llenura del Santo Espíritu, los discípulos bajan entre los judíos piadosos y les expresan la experiencia que acababan de experimentar en la persona del Espíritu Santo. Le cuentan a los demás lo que ha acontecido en sus vidas. Y todo lo que allí estaban creyeron, porque no eran las palabras de Pedro, siendo un simple pecador, un hombre sin intelectualidad, pero era un hombre elegido por Dios y lleno del poder de Dios. Alabado es el Señor. Y Dios nos está invitando a hablar en su nombre. Dios pondrá un lenguaje nuevo. Dios quitará esas lenguas dispersas de egoísmo, de vanagloria, que están destruyendo la iglesia, que están destruyendo nuestros países. Porque muchos constructores quieren permanecer en Babel, porque en Babel se oculta el egoísmo y la falsedad del corazón de piedra. Sin embargo, en el episodio y en el acontecimiento grande de la iglesia primitiva que ocurre en Pentecostés, se nos regala la promesa de un corazón nuevo, se nos regala la promesa y descenderá el poder del Espíritu Santo. Alabado es el Señor. Y es por ello que el Señor nos invita a permanecer en Pentecostés. Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo de Dios, que se nos da a nosotros, citando el evangelista San Juan, capítulo 15, verso 26. El Espíritu Santo de Dios que nos hace testigo. Cuando el Mesías, después de haber resucitado, se dirige a sus apóstoles con estas palabras, Hechos capítulo 1, verso 8. Y ustedes serán mi testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo estaba profetizando un oráculo, que después de la promesa de Pentecostés, los discípulos llenos del Espíritu hablarán un solo lenguaje. Y bajo el poder de Dios que descenderá sobre ellos, ellos podrán predicar y contar su experiencia de amor, no solo en Judea, en Samaria, en toda Galilea, sino hasta los confines de la tierra. Y hoy tú y yo somos testigos de este poder y de estas maravillas. Alabado sea el Señor. El Señor te está invitando, hermano. No podemos continuar construyendo nuestros propios grupos de oración para nuestro propio beneficio. No podemos seguir construyendo y decir mi ministerio de evangelización. Tenemos que reconocer, hermano, que nuestras capacidades y nuestros talentos es porque el Padre nos los regala, bendito sea su nombre.
Y en este momento donde estamos festejando y estamos siendo partícipes de esta gran fiesta, de este acontecimiento en la iglesia, la fiesta de Pentecostés, de la cual todos hemos participado y nos hemos gozado en la llenura del Espíritu Santo, el Señor una vez más te invita a salir de Babel. Te invita a cambiar tus edificaciones. Construyamos juntos un nuevo país. Construyamos juntos grupos de oración, ministerios que sirvan dando gloria y honra a nuestro Señor. Construyamos juntos y pongamos en práctica el amor y la unidad que refleja la primera comunidad. Hechos capítulo 2 en el verso 42. Que otros digan, mira cómo se aman. Que podamos compartir y poner todas nuestras pertenencias en común para el bien de los demás. Olvidémonos de nuestros propios beneficios y volvamos al corazón de Dios. Yo te invito en este momento a que cierre tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. El Espíritu Santo de Dios ya está descendiendo. Las murallas, los ladrillos de Babel están cayendo en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Alabado es el Señor. Hay una voz que resuena en el cielo. Bajemos y detengamos esta obra hecha por los hombres. Y hay una promesa dada por el Padre que en este momento quiere renovar tu ministerio, quiere renovar tu casa, tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Jesús amado, que tu fuerza, que tu amor y tu poder soplen sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sopla. Síguete moviendo, síguete manifestando. Reconocemos nuestras debilidades. Y en este momento, Señor, te pedimos que quite de nosotros toda debilidad humana. Y que si aún hay alguna capacidad para construir, Señor, imperios que sean contrarios a tu voluntad, en este momento te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que por el poder de tu palabra, por la fuerza de tu Santo Espíritu que se está moviendo, tú detenga nuestro propio plan, nuestros propios intereses en este momento, y que fluya tu presencia. Alabado es el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Déjate llenar, hermano. Déjate tocar. La palabra de Dios dice que los discípulos simplemente se dispusieron a recibir la promesa. Yo te invito a disponerte y a recibir el don del Espíritu Santo. Oh, poderoso eres, Jesús. Está descendiendo como brisa suave en tu casa. Ahí está el Espíritu Santo en ese lugar en el cual tú te encuentras. Es el poder de Dios que se está moviendo. Está soplando, hay una unción fresca. El don de Dios se nos está siendo revelado una vez más. Reciban el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Recibe ese bautismo, esa fusión. Permanezcamos en el episodio de Pentecostés y bajemos a nuestras comunidades, bajemos a nuestros grupos de oración, bajemos a nuestra familia y, al igual que los discípulos, contemos nuestra experiencia de amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias por esta llenura de tu presencia. Dios te bendiga y te invito a continuar con tu programa Abad Padre. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Abad Padre Internacional. Y nos vemos mañana, que tenemos más contenido para cada uno de ustedes. Bendiciones.